No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Sí, Señor. Vamos a orar una vez más. Quédese ahí sentadito. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la verdad y tu misma palabra, Señor, hablando en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y queremos en esta mañana comprender tu voluntad. Señor, queremos renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, Señor, y echar todo espíritu, Señor, todo problema incluso que pueda haber en nuestras vidas, toda distracción, en el nombre de Jesús la echamos fuera, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, lo primero y lo más importante, nuevamente voy a repetir el título. No te conformes a este siglo. La podemos encontrar, ¿cierto?, en Romanos 12. Y el apóstol Pablo habla a los romanos. Y esto es muy interesante porque le habla a gentiles, ¿cierto? Al pueblo que no es de Israel, no son los hebreos, sino que le habla a los romanos. ¿Por qué le habla a los romanos? Y ahora quiero contextualizarlo para nosotros también ahora, que es importante justamente esto. No es una carta que está relacionada al pueblo cristiano, al pueblo hebreo, digámoslo así, sino que es a los gentiles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como gentiles, o sea, como gente que está fuera del pueblo de Dios, muchas veces nos distraemos con las cosas de este mundo. Muchas veces vemos que la iglesia tiende a parecerse mucho, no hablo de esta iglesia, sino que en general, hablo de muchas iglesias que han intentado humanizar el evangelio, han intentado quitar la palabra verdadera del evangelio para darle otro enfoque más humanista, más blando para la gente, ¿cierto? Para poder traer más gente a la iglesia. Entonces, la primera parte está enfocada al pueblo gentil, que somos nosotros también. Nosotros, por gracia, fuimos escogidos, ¿cierto? Porque en otro momento no éramos el pueblo de Israel. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel, somos gentiles. Pero gracias al Señor, ¿cierto? Y a su bendita gracia, que el día de hoy también somos escogidos, somos real sacerdocio y somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, lo primero que el Señor Jesús, vamos a decir Dios, ¿cierto? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: no nos conformemos a este siglo. ¿Pero qué se refiere realmente esa frase? La primera parte es que no nos conformemos a este siglo, quiere decir no imitar las conductas de este mundo, no imitar las prácticas de este mundo, no imitar las costumbres. Y aquí sobre todo me quiero enfocar a los jóvenes, quiero que me pongan mucha atención los jóvenes, porque los jóvenes son muchas veces los que, ¿cierto?, los que están empezando, los que son más nuevos, y muchas veces somos llevados por conductas, somos llevados por modas que a veces al Señor no le agradan, ¿cierto? Entonces, nosotros, sobre todo como jóvenes, yo también me incluyo, un poquito, ¿no? Casi afuera, pero todavía joven, me incluyo, tenemos que tener cuidado muchas veces con las modas, con las costumbres que vienen desde el mundo a intentar meterse a nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe que no nos conformemos a este siglo, está diciendo que a pesar de que el mundo diga que el mundo diga que los jóvenes deben escuchar trap, que los jóvenes deben escuchar, bueno, cualquier cosa que está a la moda, yo no estoy muy a la moda, pero cualquier cosa que esté ahora, yo quedé en el trap, no sé cómo voy, cualquier cosa que esté a la moda, no hay que conformarse a eso. Como cristianos el Señor no nos está llamando a vestirnos a la moda. Usted nos ve aquí muy bien vestidos para el Señor, ¿cierto? A Él sea la gloria. No estamos aquí con poleras, ni con aros, ni con piercing, ¿cierto? Ni con tatuajes. No estamos de esa forma. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo en esta mañana, no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa conformarse? No seguir las costumbres que están en este mundo por moda. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de moda, hablamos de música, la manera de hablar, seguir la corriente, las prioridades. Muchas veces los juegos, las amistades que tenemos que tener mucho cuidado
con las amistades que tenemos, mi querido hermano. Muchas veces las amistades nos pueden sacar del propósito. Muchas veces si nos rodeamos de gente incorrecta, de gente mundana, de gente que habla otra cosa que no sea el reino, nos podemos también desviar. Y muchas veces Satanás ocupa eso y no nos damos ni cuenta, como de a poquito, ya si parece que no es tan malo, si parece que no fuera tan malo escuchar música secular, ya si parece que no fuera tan malo escuchar un poco de reggaetón, un poco de trap, un poco de la música que está a la moda, ¿cierto? Para que no me miren mal, para que no me miren feo. Pero es fácil, sobre todo los jóvenes, nuevamente, sobre todo los jóvenes, es fácil, mis amados, conformarse y seguir a la corriente. Lo difícil, lo diferente, es decir, determinarse, ¿cierto? Determinarse y decir, no, yo voy a hacer un giro en 180 grados en mi vida y no voy a hacer lo que este mundo me está diciendo que haga. Podemos poner un ejemplo. Hay mucha gente que yo conozco hace muchos años y que todavía siguen participando en las iglesias. Y no puedo creer, mi querido hermano, sus historias en Instagram, porque los jóvenes usamos Instagram, las notificaciones, las historias, todo lo que suben, ofertas con alguna cosa de Halloween. Cristianos, mi querido hermano, usando la moda que está ahora puesta por el mundo, utilizándola también para hacer ofertas, como si fuera un Cyber Day. No sé si me siguen. Incluso los cristianos, mi querido hermano, disfrazados. ¿De qué estamos hablando? A veces queremos imitar las conductas del mundo, queriendo quizás hacer algo parecido, similar. Por ejemplo, los católicos hacen la fiesta de la luz y también se disfrazan de diferentes cosas. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo. En definitiva, nos estamos disfrazando. En definitiva, estamos fomentando también eso. Entonces, a pesar de que no es tan malo como podría decirlo cualquier persona, aún así sigue siendo la misma celebración del Halloween. ¿Me siguen? Entonces, podemos ver que muchas personas que están en la iglesia siguen conductas que son del mundo. El Señor nos llama a apartarnos como discípulos. Siempre lo hablamos en esta iglesia. Esta iglesia creo yo que es de discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos discípulos, no simplemente cristianos. La palabra cristiano se queda muy pequeña a veces para nosotros, en el sentido de que ser cristiano es creer en Dios. Pero un verdadero discípulo hace lo que Jesús hizo. Las señales también le siguen. ¿Me siguen, cierto? Amén. Amén, sí, Señor. Entonces, vemos que muchas veces la iglesia se presta también para esto. La iglesia intenta acomodar la alabanza muchas veces. Quiero ponerle otro ejemplo. La música que está sonando ahora de moda en la iglesia es el worship. No sé si ustedes han escuchado ese concepto, worship. El concepto worship se basa en mi experiencia en la atmósfera celeste o en la atmósfera espiritual que se mueve en la alabanza. Y prácticamente tenemos cultos de 3 horas donde 2 horas son solo de worship y la palabra de Dios media horita. Y parece que ya con la media horita parece que se está demorando mucho ya. Pareciera que nos molesta la palabra del Señor, cuando debería ser al revés. La alabanza, la adoración es algo hermoso. Más a mí me encanta adorar al Señor por mucho rato, ojalá toda la tarde, pero lo importante es la palabra del Señor. Y la iglesia de hoy en día, la iglesia moderna, postmoderna, le da esta relevancia más a la música, más a la experiencia que puedo tener en la iglesia. La gente ya no viene con hambre del Señor a decir qué es lo que va a hablar el Señor a través de su palabra, sino que van a decir, no sé, qué emoción me va a dar la alabanza hoy día, cómo va a estar, quizás qué voy a sentir, cuánto voy a llorar en medio de la alabanza, porque pareciera que mientras más lloramos en la alabanza, más espirituales somos. Muchas veces no es así. Y no estoy diciendo que esté mal derramarse en la presencia de Dios. Todo lo contrario, es importante
Muchas veces no tenemos que ser tampoco duros de corazón, porque somos personas emocionales. Pero cuando ya le damos relevancia demasiado a nuestra experiencia y dejamos de exaltar al nombre que es sobre todo nombre, ahí es donde entramos en el peligro. Y la iglesia hoy en día moderna ha dejado de poner el nombre de Jesús en alto y ha puesto la experiencia de cada uno de nosotros en el worship, en inglés, adoración en español. Ha puesto más relevancia en la experiencia más que en la palabra, más que en exaltar el nombre del Señor. Nuestras alabanzas, mi querido hermano, deben ser exaltar el nombre de Jesús, proclamar el nombre del Señor, exaltarlo. Esa es una alabanza completa, eso es una alabanza real. Cuando hablamos mucho de nuestra experiencia nos perdemos. Nuestro foco siempre debe ser cristocéntrico. Entonces la iglesia también ha perdido eso y se ha conformado a este siglo, a la emoción de la música, a la emoción de la experiencia. Y de eso también debemos cuidarnos nosotros el día de hoy. Entonces, es al revés, ¿cierto? Siempre el Señor Jesús nos llama a no conformarnos a este siglo. Dejemos entonces que Dios nos transforme en personas nuevas. Porque muchas veces necesitamos un avivamiento, ¿cierto? Siempre hablamos del avivamiento. Y es necesario para la iglesia. Es necesario para la iglesia que tengamos un avivamiento. Pero el avivamiento lo vivimos cada uno en su experiencia personal. No, el avivamiento no es grito. El avivamiento no es simplemente gritar y saltar en la alabanza. También es importante gozarnos en la presencia de Dios. Pero no es solo eso. No sirve de nada que todos los domingos vengamos aquí a saltar, a movernos un poco, a decir que el Señor es grande y en la casa, en la semana, no tenemos tiempo de intimidad con el Señor. No nos sirve. Nos estamos conformando a este mundo si nuestra vida es así. Y no podemos conformarnos. El Señor nos guía a nadar contra la corriente, a ir en contra de las costumbres que hoy en día hay. Debemos apartarnos. Y yo sé que cuesta, porque a mí también me cuesta. Pero gloria al Señor que dejó su Santo Espíritu para que nos ayude cada día. Y cuando usted no pueda, acérquese a los pastores siempre están disponibles para nosotros. Acérquese a los pastores si cuesta algo. Y ahí lo van a romper, porque muchas veces son influencias. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, si de esta manera dejamos que Él cambie nuestra forma de pensar, podemos entender su voluntad para con nosotros. Eso es lo importante. Si dejamos que el Señor, no nos conformamos a este siglo y decimos, no Señor, yo no quiero esto, voy a cambiar el transcurso de mi vida, ya no voy a hacer las cosas que este mundo me dice que tengo que hacer. Si me posiciono en eso, ¿qué es lo que va a hacer Dios? A través de su Santo Espíritu, va a renovar mi entendimiento, habla de mi mente. Va a renovar mi mente y ya no voy a pensar como una persona carnal. Una persona carnal, ¿en qué piensa? Piensa lo que está a la moda. Piensa en qué me voy a poner, en qué me voy a vestir. De eso se preocupa un carnal. De cómo me voy a ver, mi apariencia. Que nuevamente le digo, no está mal. No está mal. Lo malo es cuando nuestro foco principal está en eso. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Amén. Quiero que ahora vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Vamos a leer desde el 4 al 5. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Nuestras armas son
poderosas para destrucción de fortalezas. Seguramente si lo leemos así, no vamos a entender el sentido espiritual. Pero si ponemos el contexto en nuestra mente, la gente tiene las peores luchas en su mente. La mente es el campo de batalla entre la carne y el espíritu. La palabra del Señor dice que y el espíritu y la carne se oponen entre sí. O sea, habla de nuestro viejo hombre, ¿cierto? El ser humano nunca ha buscado hacer el bien desde que cayó. Entonces, hay una lucha entre nuestra carne, lo que quiere hacer nuestro cuerpo muchas veces, nuestra mente carnal, con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos también, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso tenemos que tenerlo en mente cada día. Eso es lo primero, no confiarnos. Y yo siempre, no voy a decir el nombre, pero siempre le digo a un joven que conozco por acá, le digo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Porque muchas veces no es el diablo el que viene a tentarnos. El diablo se preocupa de los príncipes, de los presidentes. Allá anda el diablo, porque no tiene el poder de Dios para estar en todas partes al mismo tiempo. Él manda a sus demonios muchas veces, pero aún así, muchas veces ni siquiera son los demonios que nos vienen a tentar. Muchas veces es nuestra misma carne. Y debemos reconocerlo, mi querido hermano. Por eso la Biblia dice, y la carne y el espíritu se oponen entre sí. No es muchas veces un demonio. Por más que intentemos espiritualizar muchas veces todo, no es así. A veces es nuestra misma carne que nos juega en contra. Por eso los jóvenes, sobre todo los jóvenes, cuídense de sí mismos, porque este cuerpo quiere hacer otras cosas que el Espíritu Santo no quiere para nosotros. Entonces, nuevamente, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas son las armas que nosotros debemos ocupar. Y yo solamente voy a hablar de una, que es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso, ¿cierto? Eso es lo que cantábamos en la alabanza anterior. Jesús, tu nombre es poderoso. Eso lo entendemos todos, ¿cierto? El nombre de Jesús es poderoso. Entonces, cuando tengamos una tentación, cual sea, vamos a usar el nombre de Jesús. Por ejemplo, Señor, no quiero, por ejemplo, estoy tentado a sacar algo, cualquier ejemplo, a robar, o hacer algo que sé en mi espíritu que está mal y no lo quiero hacer. Digo, Señor Jesús, ayúdame. En el nombre de Jesús no lo quiero hacer, me aparto en el nombre de Jesús. No quiero que esta situación me gane. Entonces ahí el Espíritu Santo va a actuar inmediatamente. Muchas veces la pastora nos ha dicho, es importante proclamar, hablar lo que nosotros queremos. Entonces en un lugar apartado ahí, le dice, Señor, yo renuncio en el nombre de Jesús. No quiero esto. Señor, no quiero pelear más. Quítame este carácter que tengo. Señor, no quiero ser así. No quiero pelear con mi esposa todo el tiempo. No quiero que esta atadura me gane. Sobre todo los jóvenes, nuevamente, los jóvenes son tentados en muchas cosas. Y hasta el día de hoy hay jóvenes que luchan con esas ataduras. Mi querido hermano, es importante que primero nos limpiemos con la palabra del Señor. ¿A qué me refiero con eso? A través de la lectura de la palabra del Señor, yo me voy a ir dando cuenta las cosas que están bien. Y de esa forma el Espíritu Santo va limpiando mi vida. Amén. Y además lo confieso. Su palabra dice, con la boca se confiesa, bueno, no me acuerdo bien, me disculpan, pero es la idea de proclamar la palabra del Señor. ¿Me entienden? Si yo quiero algo, lo proclamo y le digo, sí, Señor. Por ejemplo, cuando la pastora dice, ¿cuántos quieren ser discípulos? Yo siempre estoy abajo, sí, Señor, yo quiero ser discípulo. Así tiene que ser usted. Usted tiene que proclamarlo. Y no quedarse ahí medio, bueno, sí, amén. No, tiene que proclamarlo con toda la fuerza, con toda la fe. De esa forma funciona. Se lo digo porque a mí me funciona. Sí, Señor, yo quiero ser discípulo. Sí, Señor, no quiero irme por el camino que van mis compañeros en el colegio. No, Señor, yo quiero hacer bien las cosas, me aparto para ti. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es un verdadero discípulo. No simplemente un cristiano que viene el domingo. Sí, Señor, amén. Y hay una frase
que quería proyectar acá, pero no me funcionó esa cosa. Pero Lutero, la palabra era: los pájaros pueden revolotear, ¿cierto?, sobre mi cabeza, pero yo no voy a dejar que hagan nidos. Eso es lo importante. Satanás siempre puede tirar un dardo, Satanás siempre puede intentar tentarnos. Estoy hablando cuando ya somos discípulos y nuestra carne no nos vence. Ya no es suficiente con la carne de nosotros. Satanás ahí ya envía, ok, vamos a enviar algo a ver si cae. Cuando tenemos eso, mi querido hermano, ahí es donde debemos usar la palabra del Señor y debemos estar firmes. Y es necesario nuevamente renovar nuestra mente todo el tiempo en el Señor. Vamos a ir una vez más a Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Juan 3, vamos a leer desde el versículo 3 al 5 primero. Amén, ¿lo encontró? Amén. Leemos desde el 3 al 5 primero entonces. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué radical, ¿no? O sea que si no nacemos de nuevo, no podemos llegar al cielo. Es así de simple. Muchas veces intentamos adornar la palabra, pero la palabra no se puede adornar. Aquí nos está diciendo claramente: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Primero podemos decir, ¿cierto?, no podemos ver el reino de Dios en el cielo, quizás la salvación. Pero quiero darle otro punto de vista. Dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la primera parte, ¿cierto? No puede entrar. Pero tampoco una persona que no nace de nuevo no puede vivir el reino de los cielos aquí. Porque el Señor nos llama, ¿cierto?, a santificarnos para llegar un día a su presencia. Porque nadie que no esté santificado puede llegar a su presencia. Lo sabemos como iglesia, ¿cierto? Entonces tenemos que santificarnos. Eso es lo primero. Pero lo segundo es: necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios manifestado aquí entre nosotros. Como iglesia, cuando usted unge a su hijo, unge a su esposa, a su mamá, a su papá, y esa enfermedad se va en el nombre de Jesús, eso debe ser natural para nosotros en el reino de los cielos. Y por eso le digo que la iglesia actual está en un letargo espiritual. Le dan más prioridades a la experiencia, al humanismo, a la psicología. La psicología, mi querido hermano, ha entrado en la iglesia, pero tan fuerte que aún los predicadores muchas veces no predican de la palabra del Señor, predican de teología, predican de humanismo, predican de la psicología, de el ser, y ponen al ser humano en el centro y sacan a Cristo, siendo que nuestra reforma, como lo dijo Lutero, es sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, soli Deo gloria. Está hablando que es solo en el Señor, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Y queremos meter otras cosas en la palabra del Señor. Queremos meter nuestra experiencia muchas veces, en vez de hablar de la palabra del Señor. Entonces la iglesia muchas veces no ha nacido de nuevo. No ha vivido lo que es el poder del Espíritu Santo. No ha sido renovada a través del agua, como dice Jesús, que se refiere al lavamiento por la palabra del Señor. No hemos experimentado eso. Y por eso la iglesia ha entrado en un letargo espiritual. Y queremos hablar de avivamiento, ¿cierto? Queremos un avivamiento, queremos que el Espíritu Santo nos llene. Pero si nosotros somos flojos, si no buscamos al Señor, es muy difícil. Y la verdad no va a ocurrir nada.
porque cada uno puede vivir una experiencia sobrenatural y decir qué maravilloso estuvo el culto. Y para otra persona va a decir, bueno, quizás no lo va a experimentar. Por eso es importante que cada uno de nosotros llegue preparado, no con una expectativa solamente a lo que el Señor va a hacer, a ver qué alabanza me va a tocar el corazón y el alma. No se basa en eso. Yo me preparo en la semana para tener un culto glorioso, para yo sentir la presencia del Señor. Porque muchas veces la gente tiene la mente tan cauterizada, tiene la mente tan llena de porquerías y de este mundo, que no se da cuenta. Puede que al lado el Espíritu Santo se esté derramando en una persona y a una persona al lado fría como un hielo. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Tenemos que venir a este lugar con oración, con búsqueda. No solamente venir y esperar que el Señor me sorprenda aquí. Está bien, venimos expectantes buscando la palabra del Señor. Pero también debemos prepararnos cada uno. ¿Amén? Sí, Señor. Entonces vamos a leer ahora el versículo 19 del mismo capítulo 3. Del 19 al 21. Dice su palabra: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no tiene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué muchas veces la iglesia, podemos ver que la iglesia entra en un letargo espiritual? Muchas veces incluso nosotros, mi querido hermano, nosotros hemos amado más las tinieblas que la luz. Muchas veces nosotros andamos detrás de cosas mundanas, de cosas que no tienen sentido, que el Señor Jesús dijo, no se preocupen de eso. Y justamente el Señor dice, porque los gentiles buscan esas cosas. Imagínense. Nosotros buscamos esas cosas. Nuevamente, no nos conformemos a este siglo. ¿Cuál es este siglo? ¿Cuáles son las costumbres? La condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es lo que se vive en este siglo y se ha vivido por siempre. Es la tónica que hay en el mundo. El mundo ama más las tinieblas que la luz. Nosotros no podemos conformarnos a eso. Muchas veces el Señor no puede derramar de su presencia a toda la iglesia y haber un mover porque amamos más las tinieblas, amamos más qué es lo que vamos a hacer después el domingo en la tarde que estar aquí en la mañana orando, clamando por un avivamiento. Y debemos ser sinceros. Delante del Señor debemos ser sinceros porque Él lo conoce todo. Y muchas veces la iglesia ha entrado en este letargo espiritual, no porque el tiempo lo quiera así, ni porque el Señor lo quiera así. Es porque muchas veces amamos más las tinieblas que la luz, como dice su palabra. Preocupémonos de eso, mi querido hermano, de que la luz que hay en nosotros sea luz realmente y no sea que lo poco que creemos que tenemos de luz sea al final tinieblas, como dijo Jesús. Pero podemos ser estos hombres llenos del Señor y eso es la esperanza que tenemos también, de que a través de la palabra, a través de leer su palabra, cambiemos el sentido de nuestra vida y ya no busquemos lo que este mundo quiere, ni lo que nuestro cuerpo quiere, sino lo que el Señor dice. Y quiero que ahora vayamos a Daniel. Quiero leerles 3 hombres que no se conformaron a este siglo, que no siguieron la costumbre de aquel tiempo y se determinaron en una línea y en una brecha para seguir al Señor. Daniel 3, vamos a leer desde el 16. Daniel capítulo 3, desde el versículo 16 al 19, vamos a leer primero. Amén. Una vez más, Daniel 3, 16. Vamos a leer entonces. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, y si no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, para las personas que no conocen la historia completa, les voy a resumir muy rápido que el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, ¿cierto? Y fueron muchos judíos, cuando Babilonia conquista Jerusalén, conquista al pueblo de Israel, muchos judíos los toman los babilonios y los llevan a Babilonia a servir, a estudiar, ¿cierto?, en las materias que tenían, en la ciencia que tenían los babilonios en ese tiempo. Entonces, estos 3 amigos eran primero que todo amigos de Daniel y se habían determinado en sus vidas a que ellos no iban a seguir las costumbres de ese mundo que era en ese tiempo Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Nabucodonosor para engrandecer su ego? Hizo hacer una estatua gigante y la levantó para que al sonido de la trompeta, de todos los instrumentos que había en ese lugar, todos adoraran y se postraran delante de esa estatua. Eso es, muy resumido, lo que el rey hizo. Entonces sonaba la trompeta y todos tenían que postrarse. Y ocurrió en un momento que estos 3 amigos ya eran, seguramente no fue una vez solamente que no se postraron, sino que habían sido varias veces, y nos falta, ¿cierto? Nos falta el que va a contarle al rey y le dice: rey, ¿sabes que estos no se están postrando? Un poco carbonero, ¿no? ¿Conoces esa palabra chilena? Un poco carbonero. Y le fue y le dijo y le contó al rey lo que estaba pasando. Y le dijo: estos no se están postrando delante de tu estatua, ¿eh? Como que no te hacen mucho caso. Están en contra de tu autoridad. Entonces ahí el rey los manda a llamar y les pregunta. Y ahí nuevamente está la tentación, porque ahí, cuando el rey los llama, ellos podrían haber dicho: no, si nosotros nos postramos, sí, si nosotros nos postramos, y haberse postrado, porque el rey los estaba mirando. Pero en ese momento la tentación no les ganó, y aún así se pararon y dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ellos ya estaban determinados a ir en contra de lo que ese mundo les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Y quiero que ahora vayamos a leer desde el 26 al 29. Ya sabemos entonces, ¿cierto? Se cambió su rostro el rey de Babilonia, se enojó, se encendió de ira y mandó a calentar 7 veces más el horno y los echó en ese horno de fuego. Ahora leemos. ¿Qué le pasó al rey? Lea conmigo el 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Después de que les estaba diciendo: póstrense delante de esta estatua, ahora hay un poco de respeto, ¿cierto? Hay un poco de respeto. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ese lugar. Porque el reino de Dios se estaba manifestando en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que les dice ahora? Siervos del Dios Altísimo. Se asustó Nabucodonosor. El rey que lo tenía todo se asustó. ¿Qué dice? Sadrac, Mesac y Abed-Nego, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Pero antes de esto, quiero que leamos un poco más arriba. ¿Qué es lo que vio Nabucodonosor? El 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. Imagínese eso en su cabeza. Se espantó primero. Se espantó. Claro, si vemos a alguien que lo echamos al fuego y no se está quemando, chuta, cualquiera se espantaría a lo mejor. Se espantó y se levantó apresuradamente, dice la palabra,
y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¡Aleluya! Sí, Señor. Amén. Aquí vemos el reino de Dios activo. El reino de Dios moviéndose a ojos de los incrédulos, a ojos de ese rey que creía que esos se iban a consumir por el fuego. No fue así. Y ya no habían 3, sino 4. Aleluya. Aquí hay muchas teorías. Hay muchos que simplemente dicen que es un ángel enviado del Señor. Hay otras teorías que afirman que puede haber sido el Cristo preencarnado, o sea, Jesús. Pero no vamos a entrar en teología, ¿ya? Vamos a glorificar el nombre del Señor simplemente porque ahí había un cuarto, que eso es lo importante, eso es lo sobrenatural. Sea un ángel, sea Jesús, sea lo que sea, era algo sobrenatural que Dios había enviado ahí para mostrar a los ojos de los incrédulos el poder de Dios. Amén. Sigamos leyendo entonces. Vamos a leer del 26 ahora al 29. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y esto es otra cosa importante. En el 27 vamos a ver que no solamente el rey se maravilló, sino que tuvo que juntar a todos la gente importante para ver ese suceso. Lo vamos a leer en el 27. Lea conmigo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Imagínense qué maravilloso. Qué maravilloso ver el poder de Dios manifestándose ahí. ¿Para qué? Para testimonio de los incrédulos. Más adelante, no lo vamos a leer completo por tiempo, pero más adelante este rey entiende, por un tiempo, porque después se vuelve a caer, pero por un tiempo entiende y dice: cualquiera que blasfeme en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea muerto, y todo eso puso un edicto como para decir: el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego es real, por lo que los libró del fuego. Imagínense, mi querido hermano, si fuera de esa forma y a nosotros nos persiguieran por predicar la palabra del Señor y nos ponen ahí para morir, y resulta que el Señor elige que no van a morir y no nos pueden matar, no nos pueden quitar la vida. Serviría de testimonio, ¿cierto? Serviría de testimonio para toda esa gente que muchas veces a nosotros, por ejemplo, a mí me asombraba mucho el nivel de cinismo que hay muchas veces en los políticos y en toda la gente que está en un gobierno, que son concejales, diputados. Ellos, ¿cierto?, tienen el bienquedismo, no quedan mal con nadie, no les importa el encarar alguna situación o decir que esto está mal o está bien. Simplemente van jugando, moviéndose para dónde van las encuestas, qué sé yo. Muchos de estos mismos concejales, diputados, el mismo alcalde, ¿cierto? Muchos de ellos nos felicitaban a nosotros en el día de la iglesia evangélica. Y decían: muchas gracias por la labor que hacen, palabra, palabra y palabra, que son vacías, porque a la hora de legislar en base a la Biblia no lo hacen, porque no tienen temor real de Dios. Muchas veces nosotros como iglesia nos queremos acomodar a esos políticos y decir: no, él sí, vamos a orar por él para que el Señor lo tenga. Realmente es algo pasajero. Luego que pasan las votaciones, nuevamente se guardan y no los vemos nunca más. Es así realmente. Y la iglesia no ha sido dura para enfrentar, como decía la pastora hace una semana atrás, me parece, decirle a los políticos: mira, tú eres malo, realmente eres malo, pero el Señor tenga misericordia de ti y te use. Deberíamos ser sinceros con ellos, no irnos a abrazar como iglesia. Muchas veces
El consejo de la iglesia va y se abraza con los políticos y le dan la mano, ponen alguna cara, pero luego todo sigue igual y siguen legislando en base al mundo, siguen legislando en contra de lo que nosotros decimos, a pesar de que ellos nos dicen gracias por la labor que hacen. Siguen legislando en base a cosas mundanas. Y nosotros como iglesia debemos ponernos en la brecha y decir, ustedes están mal. Predicar realmente la palabra como es, sin tapujos, sin quedar bien con nadie. Simplemente hablar la palabra que el Señor Jesús dejó. Ellos legislan y hacen una tremenda maratón, no me acuerdo cómo se llamaba. Hicieron como una caminata de algo de los zombies. Eso hicieron en la Costanera el 31. Y el mismo 31 estaban enviando mensajes a las iglesias cristianas. Muchas gracias por la labor que hacen. Pero sin embargo, sus hechos van por el otro lado. ¿Me entienden a lo que voy? Este mundo siempre va hacia una dirección. Y nosotros no podemos ir en esa dirección con tal de quedar bien con un político, con tal de quedar bien con algún amigo, con tal de quedar bien para no dañar a la persona. Eso es humanismo. Debemos quitar un poco el humanismo de lado y decir realmente las cosas como son. Como le dijo esta persona al rey, no es necesario que nosotros te expliquemos de este asunto, porque tú sabes que nosotros no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Esa es la forma correcta que el Señor quiere. Pero para eso, mi querido hermano, la iglesia no puede conformarse a este siglo. Para eso, esta iglesia no puede conformarse con las costumbres que siempre hemos tenido. Tenemos que ir por más, buscar más de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sí, Señor. Para ir finalizando, como decimos, me gustaría ahora ver las consecuencias de conformarnos a este siglo. Las consecuencias que puede tener la iglesia si es que nos quedamos estancados en esto. Lo primero que entra a la iglesia es la inconstancia y la duda. Cuando no dejamos que la palabra de Dios more en abundancia entre nosotros, en nuestra familia, de a poquito empieza a entrar la incredulidad en nuestro espíritu. De a poquitito ya parece que ya no creo tanto cuando voy a poner la mano sobre los enfermos y sanan. Ya no creo tanto en el poder de Dios, cual sea la situación. Entonces, cuando empezamos con la inconstancia, ¿qué es lo que es la inconstancia? Ya no leo la palabra como antes, ya no oro como antes, ya no busco al Señor como antes. Esa es la inconstancia. O a veces lo busco, a veces no. A veces voy, sí, pastor, voy a ese lugar. ¿Sabe qué, pastor? No puedo ir porque me pasó tal situación. Esa es la inconstancia que se ve en la iglesia hoy en día. Ya no se puede contar con nadie. Ya no podemos contar con que un hermano, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando en general, ya no podemos contar con que la gente se mantenga si hablamos la palabra rectamente. Muchos se van porque no les gusta la palabra realmente como es. Entonces debemos tener cuidado de adornar nuevamente la palabra del Señor. La inconstancia y la duda. Cuando tenemos inconstancia y duda, ligerito empieza a llegar la incredulidad y esos pajaritos que andaban dando vuelta por mi cabeza, resulta que ya no dan vuelta, ya hicieron nido en mi cabeza y no me di ni cuenta. Luego caemos al pecado constante. Ya no es el pecado de inconscientemente lo hice. Ya es un pecado constante que parece que me gusta tropezarme con la misma piedra. Y esto no estoy hablando de la gente mundana, porque la gente de afuera, la gente secular, ¿cierto? Debemos tratarlas con el amor del Señor. Somos una iglesia restauradora, ¿cierto? Lo conocemos eso y predicamos de eso. Somos una iglesia restauradora, pero con la gente de afuera. Entre nosotros, la palabra nos dice que nos exhortemos los unos a los otros. Claro, con el amor del Señor, pero a veces la palabra confrontacional no es tan amorosa. Pero es necesario, mi querido hermano, que a veces los pastores a nosotros nos digan, ¿sabe qué? Estás mal, no estás bien, tienes que hacer esto. Vuelve a hacer las obras que hacías antes. Eso es lo que venimos escuchando. Esfuérzate y sé valiente. Eso lo escuchamos el domingo pasado en Villarrica. La pastora predicó cuáles eran las buenas obras que hacíamos antes o cuáles son las buenas obras que debemos hacer. Entonces no debemos nuevamente conformarnos a este siglo.
El pecado constante es cuando ya entró la incredulidad a mi vida. Ya no estoy orando y ya pareciera que todo el tiempo ese pecado me gana. Muchas veces el pecado sexual, muchas veces el pecado de hablar más de la cuenta, el pecado de chismosear entre los mismos hermanos. Ya no es algo que, Señor, no me di cuenta, perdóname. Ya pareciera costumbre. Luego de esto, del pecado constante, viene la muerte espiritual. Y aquí es donde ya no nos damos cuenta cuando llegamos a la muerte espiritual. Ya no tenemos ese gozo que sentíamos antes de venir a la iglesia. Ya no sentimos ese gozo por la palabra del Señor. Ya empezamos a pensar cuándo va a terminar la palabra, cuándo va a terminar la prédica, qué voy a hacer después del almuerzo, qué voy a cocinar, ya es muy tarde. Eso es lo que nos preocupa cuando ya hay un sentido de la palabra del Señor que pasó a segundo plano. Luego viene la dificultad para comprender a Dios. Como no andamos en el espíritu, andamos en la carne, ¿cierto? Porque hay dos formas simplemente. El Señor Jesús es bien simple para decir las cosas. O es espíritu o es carne. No hay algo intermedio. Entonces, si no estoy en el espíritu, ¿dónde estoy? En la carne. Es así de simple. Entonces, cuando andamos en la carne es muy difícil entender las cosas espirituales. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si no puedes entender las cosas terrenales, ¿cómo te voy a explicar las cosas espirituales? Así pasa muchas veces con nosotros. El Señor no puede derramar más de su presencia. El Señor no puede entregar una palabra con mayor profundidad, porque somos niños muchas veces espirituales. Somos niños y es necesario que nos den solamente la leche necesaria para vivir, para el sustento de toda la semana. El pastor muchas veces quizás no puede entrar más profundo, porque la iglesia no es capaz de tomar eso y de digerirlo. Tenemos muchas veces la incapacidad también para tomar buenas decisiones. Pareciera que todo lo hacemos mal. Pareciera que cada decisión que tomo me va peor. Pareciera que cada vez estoy más hundido. Y no nos hemos dado cuenta que hemos dejado el primer amor del primer lugar, al Señor en primer lugar. Y luego ya, para finalizar, luego de todo esto, de la muerte espiritual que hay en nosotros, queda solamente la falta de propósito. ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Y para qué estoy viviendo entonces? No sé para qué voy al colegio, no sé para qué voy a la iglesia. No sé qué hacer con mi vida. Falta de propósito. Cuando ya estamos vacíos del Señor Jesús, cuando ya estamos completamente carnales, pensando con la mente carnal, ya no queda nada más y no tenemos propósito. Y ahí es donde Satanás empieza a ocupar el suicidio. Empieza ya en un decaimiento completamente a lo más bajo que podemos tener. Y no estoy hablando simplemente de la iglesia, estoy hablando de gente que muchas veces conoció al Señor, pero hoy no tiene nada y su vida no tiene un propósito. Pero mi querido hermano, le quiero animar en esta mañana, que sí hay un propósito, que sí podemos ir y cambiar. Si muchas veces nosotros somos así, el Señor hoy día nuevamente nos está diciendo, puedes cambiar. Todavía estás a tiempo de cambiar tu vida, de darte cuenta que el Señor viene pronto y te puedes quedar. Porque es una realidad. Y muchas veces la iglesia no predica del arrebatamiento, no predica porque es muy duro. Pero es necesario decirle, mi querido hermano, si no naces de nuevo, es muy difícil que veas el reino de Dios. Es muy difícil que llegues allá arriba con el Señor si no has nacido de nuevo, si no dejas que el Señor te transforme realmente del espíritu y del agua, como dice su palabra. Entonces quiero ahora, para ir finalizando ya, los beneficios de renovar nuestra mente. El primer beneficio, si renovamos nuestra mente, es la transformación. O sea, nacemos de nuevo. Simplemente basta con buscar del Señor y pedirle, Señor, quita estos pensamientos de mí, quita esta forma que tengo yo, quita esta carne, Señor. Que claro, vamos a estar con esta carne hasta el fin del mundo o hasta el fin de nuestra vida, pero someterla a la voluntad del Señor. El apóstol Pablo hablaba de que yo pongo
mi cuerpo en servidumbre, dice. O sea, una persona disciplinada en lo espiritual. Entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos vivir una vida plena con el Señor. El segundo punto es el conocimiento de la voluntad de Dios. Como decía su palabra en Romanos 12, a través de no conformarnos a este siglo. O sea, cuando no nos conformamos a este siglo y decidimos nacer de nuevo, es ahí cuando viene el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Una de las voluntades del Señor es que seamos prosperados en todo, ¿cierto? O sea, prosperados físicamente en salud, mentalmente, económicamente, si lo quiere poner ahí. Muchas veces la gente va a lo económico siempre. Prosperado en todo. Ah, sí, Señor, sí, prospérame, dame más para mí. No, pero también se puede referir a algo espiritual. ¿Por qué siempre lo llevamos a lo carnal, a lo económico? Que está bien, porque es necesario. Pero lo espiritual es lo más importante. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para entender lo que el Señor quiere hacer hoy en día. Entonces, conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ser discípulos con señales, primero que todo. Obedecer, que nos cuesta tanto con la carne que tenemos. Obedecer al Señor. Ser agradecido, porque dice su palabra en Tesalonicenses 5. ¿Por qué esta es la voluntad? Sean agradecidos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Oración constante, algo que siempre nos dice nuestro pastor. Oración constante. Esa es la voluntad de Dios, que seamos constantes. Vida plena y que tengamos fruto para testimonio de Dios. Esa es la voluntad de Dios, mire qué simple. Es muy simple decirlo, ¿cierto? Pero llevarlo a cabo es una vida completa. Pero estamos a tiempo, mis queridos hermanos, estamos a tiempo para cambiar y darle un cambio. Si queremos ser una iglesia poderosa, si queremos servir, uno de los propósitos, una de las voluntades del Señor es que nosotros como iglesia sirvamos a otros. No estamos llamados simplemente a estar el domingo sentados esperando lo que el pastor va a decir. Estamos llamados a servir, estamos llamados a buscar en la iglesia qué ministerio puede ser para mí. No es simplemente venir al domingo, por eso le digo. De esa forma usted no va a desarrollar los frutos que el Señor está buscando y está pidiendo en su palabra. Si usted solamente viene los domingos, tiene que buscar un ministerio, tiene que buscar anhelar algo más del Señor. No basta simplemente con venir, ¿me entiende? Entonces, luego del conocimiento de la voluntad viene una victoria espiritual. Y ya pareciera que ya no nos caemos en las mismas cosas que antes. Y decimos, ¿por qué antes caía siempre en esto? Siempre caía en lo mismo y ahora pareciera que estoy tan firme. Ojo ahí sí, que dice la palabra que el que cree que está firme, mire que no caiga, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos sabiduría y propósito. La sabiduría que la obtenemos al leer la palabra del Señor. La sabiduría, la única sabiduría importante es la lectura de la palabra. De esa forma vamos a obtener sabiduría. Y propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros? El Señor dice, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Imagínense qué tremendo propósito. Y aún más somos embajadores de Cristo. Embajadores, somos representantes del Señor en esta tierra. Podemos ser esos atalayas, esos intercesores que se ponen entre la brecha, entre los hombres y Dios. Esos son los propósitos que el Señor está buscando para su iglesia. Entonces ya pareciera que ya no nos podemos decir, es que no sé qué hacer en la iglesia. Es que no sé qué puedo yo hacer en la iglesia. Hay muchos ministerios, hay muchas formas de servir. Y déjeme decirle que el Señor está buscando que usted sirva. Que cada uno de nosotros sirva al otro. Porque esa es la voluntad del Señor. Y por último, vida de paz y gozo a través del Espíritu Santo. O sea, ya no andamos débiles, debiluchos, como dice la pastora. ¿Le gusta esa palabra a la pastora? Debiluchos en la fe. Ya no andamos debiluchos. Andamos poderosos. Andamos ungiendo. Pareciera que ya queremos ungir a todo el mundo que pasa, ¿cierto? Eso es la vida plena que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Una vida con propósito. Una vida plena, con gozo en el Espíritu Santo. Y para finalizar, quiero que vayamos a Romanos 14, 17.
Romanos 14, 17. Sí, Señor. Amén. 14, 17. Amén. Leemos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Qué tremendo. Esa es la vida que el Señor busca para nosotros. Una vida con propósito y una vida con paz y gozo. No consiste simplemente en comer, sino que es, ¿cómo decía la palabra? Justicia primero, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos alguna de estas cosas el día de hoy, mi querido hermano, preocupémonos. No para caer en una pena, en una tristeza, en una depresión, sino que cambiemos para bien. El Señor en esta mañana nos está llamando a que cambiemos el transcurso de nuestra vida como iglesia, a que no nos conformemos a las costumbres que incluso está tomando la iglesia universal hoy en día. Amén. Póngase en pie.